En algún momento recuerdo que mi papá me preguntó qué quería ser de grande y le dije que quería ser biólogo marino. Fue como, piensa en otra cosa. ¿Qué estás hablando? No sé ni qué es eso. No solo los abogados ganan bien, yo creo que las personas que hacen las cosas bien, se profesionalizan y hacen la diferencia, ganan bien. Un solo consejo, da tu máximo potencial. No eran tan cariñosos con nosotros. Yo te puedo decir que yo escuché un te amo de mi mamá ya de adulto. Él se echó unos yogurts y unas gelatinas en su sudadera y me dijo cómo hacerlo. 7 años y recuerdo la cara de enojo de mi papá y me dijo, vas a ir a la tienda y le vas a ir a decir a la cajera, discúlpeme, soy un ratero y vengo a regresar lo que me llevé. De tenerlo todo y de no tener carencias a no tener a veces para comer. La escuela en América Latina está preparada y está pensada para construir obreros, así lo tengo que decir. Y después me di cuenta que mi papá me estaba preparando para ocupar su lugar. Y antes de hacerlo, me da un beso en la frente y me dice, cuida a tus hermanos. No se lo deseo a nadie porque es una carga muy fuerte. Esta pregunta la hago en el podcast. Yo lo cambiaría afrontando las consecuencias de que todo cambiara. Hay personas que cambian el día a alguien con lo que saben hacer y a veces incluso le cambian la vida. Personas que convierten su pasión y su trabajo en un regalo para los demás, convirtiéndolo en una forma de dar felicidad al mundo. A estas personas las llamamos felicidarios. Y en este espacio les damos voz, conversamos, aprendemos y nos dejamos inspirar por ellos. Soy Caterina Oleg. Y yo soy Nicolás Robles. Bienvenidos a Felicidarios. Un podcast para recordar que dar felicidad a otros es una forma de transformar al mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Felicidario y hoy estoy muy feliz y contenta de poder entrevistar a una persona maravillosa que me ha cambiado la vida y es talentoso, es estructurado, enfocado y que hace cambio en la vida de otras personas. Hoy vas a conocer historia detrás de Nicolás Robles, escritor, empresario, emprendedor y motivador de otros emprendedores. Nicolás, bienvenido a este espacio. Qué bonita presentación, muchas gracias. Y qué nervios, qué nervios de estar en esta entrevista, porque es estar desde este lado, pero además que tú me entrevistes. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz que decidimos hacer esta entrevista entre nosotros porque siento que tanto que estamos hablando diariamente de todo lo que se puede hacer para generar los cambios en el mundo, cambios positivos en el mundo, con ese propósito que tenemos, con esa visión que tenemos, que siento que el mundo lo tiene que escuchar. Así que, ¿no? Si pudiera en algún momento poner el micrófono solamente cuando estamos hablando, ¿no? Y como viendo esas posibilidades, estaría increíble, ¿no? De que el mundo te podría escuchar y pues tener este micrófono y pues estoy muy feliz que estás el día de hoy aquí. Muchas gracias, a la orden. Nicolás, el día de hoy, bueno, todos te conocen como influencer, como autor de libro, los empresarios acuden a ti para que les ayudes a estructurar su negocio, a tener más ganancias. Eres una persona muy importante. ¿Cómo es que inició Nicolás Robles en tu vida? ¿En algún momento has pensado que vas a convertirte a la persona a la que eres el día de hoy? Qué buena pregunta. No tenía ni la mínima idea de lo que yo me iba a convertir. Escucho muchas veces a las personas cuando tenían sueños de niños y qué es lo que querían lograr. En mi caso no fue así. No tenía claro qué es lo que quería hacer. En algún momento recuerdo que mi papá me preguntó qué quería ser de grande y le dije que quería ser biólogo marino porque eso me llamaba mucho la atención y pues no entendió lo que le dije y fue como, piensa en otra cosa, ¿qué estás hablando? No sé ni qué es eso, ¿Mm? desde su condición.
Tal vez fue de las únicas veces que me preguntó qué es lo que quería hacer de grande. Obviamente, si no tenía una respuesta favorable, pues tampoco es que yo estuviera pensando en ello, ¿no? Eh, entonces, pues la respuesta es que no tenía ni la menor idea que iba a hacer lo que soy el día de hoy, pero sabía que algo tenía que hacer de negocios, porque desde muy chico se me facilitó el poder comercializar, el vender. Sé que justo empezaste, ¿no? Desde pequeño ya introduciéndose a este mundo de las ventas, pero también sé que eres licenciado, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? En las leyes, o sea, eres abogado. ¿Cómo fue esta decisión de ser abogado? Mira, por una parte, en casa, en mi familia, somos 4 hermanos y mis papás, ellos pues, realmente no tuvieron una preparación profesional. Mi mamá no terminó la primaria y mi papá solo terminó la preparatoria, no fue a la universidad. Entonces, no había como la presión de estudiar ni tampoco el ejemplo. Sin embargo, mi mamá siempre nos decía, estudien, ¿no? Eh, yo he escuchado muchas veces que la gente estudia para que no seas como yo. Y el ejemplo que yo tenía, pues no era tan malo, ¿no? Entonces, pues, estudia para que no seas como yo. Decía, pues, entonces si no estudio y llego ahí, pues está bien. Por parte de mi mamá, es una familia muy extensa, tal vez tengo 40 primos o más, y puedo decirte que solamente somos dos los que estudiamos una carrera profesional, un primo el cual quería mucho, que tiene poco que falleció, y yo. Entonces hoy, nuevamente, soy el único que estudió una carrera profesional en la familia de mi mamá. ¿Y cómo es la decisión de estudiar? En algún punto yo perdí las ganas de estudiar. Aquí en México hubo una etapa en la cual hubo una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo estudiaba. Y pues parecía que ahí se había truncado mi carrera profesional y me puse a trabajar. Me puse a trabajar. Poco tiempo después retomo mis estudios y esto, híjole, tengo que agradecerle a alguien, ¿no? Porque salía con una persona que era mi novia en ese momento, y ella estaba estudiando administración de empresas y yo estaba dedicándome al trabajo y al negocio, me estaba empezando a ir bien. Y ella me preguntó, oye, ¿y qué vas a estudiar? Yo, pues, ¿cómo que voy a estudiar si estoy trabajando? Y me dijo, no, a ver, si tú quieres hacer algo conmigo, tienes que estudiar una carrera. Yo no voy a estar con alguien que no estudie. Entonces fue como regresarme a la idea de estudiar una carrera y por eso es que regresé a la universidad a estudiar derecho, que es una carrera que me apasiona. No es a lo que me dedico. He llevado muy pocos asuntos en la vida profesional. No me encanta por la forma en cómo se manejan las leyes en México. Es un sistema muy corrupto en el cual no me gusta participar, pero siempre es bueno tener los conocimientos. Posteriormente, me especialicé en administración de empresas y tengo una maestría en administración de empresas que va de la mano completamente con los negocios y con ayudar a otros emprendedores. Me encanta porque justo lo ves como desde otro ángulo. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela y ya estábamos como llegando, ¿no? Como a los últimos niveles de secundaria, ¿no? Y que cada quien ya elegía como a qué se va a dedicar. Yo decía, pues yo quiero ser diseñadora de moda, aunque todavía no sabía que no lo voy a poder estudiar, pero este, los 20 personas de mi salón de 30 querían ser abogados. Mm. Sí, y muchos fueron a estudiar justo, ¿no? Esta carrera, y principalmente era porque decían, pues, abogados ganan bien. ¿Qué opinas de eso? Ok, yo creo que no solo los abogados ganan bien, yo creo que las personas que hacen las cosas bien se profesionalizan y hacen la diferencia, ganan bien. Justo antes de continuar con mis estudios universitarios, fui a pedir informes en la Secretaría de Seguridad Pública para enlistarme como policía federal. Tendría 17, 18 años. Fui a preguntar cuáles eran los requisitos y estaba fuera un policía federal y me preguntó, ¿por qué te gustaría ser policía federal? Ujú. Y le contesté, porque ganan bien. Me agarró del hombro y me dijo, este no es el lugar para ti.
Y le dije, pero ¿por qué me dice eso? ¿Que no ganan bien? Sí, pero si tú lo que quieres venir a ganar dinero, este no es el lugar para ti. Búscate otra cosa. ¿Conoces los barquitos de papel que los pones en el agua y se los lleva? Híjole, yo creo que durante mucho tiempo en mi vida yo era el reflejo de un barquito de papel. Me dejaba llevar por donde el agua me llevara. Eh, sí está bien fluir, sin embargo, hay que tomar las riendas de su vida lo más pronto posible. Yo pienso que tardé mucho tiempo en tomar las riendas de mi vida. Me dejaba guiar por donde me llevara la vida. Bueno, después de que hubo esta huelga de la universidad, hubo un error y a mí me reasignaron en una carrera que era ingeniería mecánica eléctrica. Yo no tengo ni idea de lo que es la ingeniería, no me gusta la electricidad, no me gustan las matemáticas per se, aplicadas a los negocios, por supuesto que sí. Y entonces me reasignan ahí y dije, pues a lo mejor la vida me está queriendo decir algo. Vamos a estudiar la ingeniería. Duré 6 meses y me salí, por supuesto que no era por ahí, pero a lo que voy es que mucho tiempo fue como un barquito dejándome llevar y el policía me dijo, este no es un lugar para ti. Dije, por algo me lo está diciendo. Bendito Dios que muchas veces escuché como esos consejos. No me alegro de todos porque me dejaba influenciar de manera muy fácil. Pero bueno, entonces, la pregunta era si el abogado gana bien. Todas las profesiones y los oficios tienen la oportunidad de ganar bien, de ser abundantes cuando se hace muy bien, cuando te especializas y cuando puedes servir a una gran cantidad de personas. Gracias. La verdad que sí, yo creo que he visto cómo las personas, o sea, al usar su conocimiento y su talento pueden construir imperios, ¿no? Y los negocios exitosos. Y si el día de hoy, o sea, estás, ¿no?, dando consultorías a muchas empresas, si tuvieras posibilidad de dar un solo consejo a todas las empresas o todos los emprendedores, ¿cuál sería? Un solo consejo, da tu máximo potencial a todo mundo. Eso a mí me ha abierto muchas puertas. Sí, cuando tenía 19 años, estuve trabajando en Estados Unidos y también debo decir que he sido una persona muy afortunada porque se me han abierto muchas puertas y tuve la oportunidad de que muy rápido escalé en los puestos, comencé a ganar más dinero porque siempre daba un extra de mí. Y cuando comencé a tener negocios, ya aquí en México, era un consejo que le daba a mis empleados. Les decía, si tú quieres tener éxito en la vida, no solo porque seas mi empleado, yo te voy a decir algo, comprométete al 100%, no importa si estás 1 año, 2 años, 5 años, siempre da tu máximo, porque todo lo que aprendas aquí te va a servir para la vida y, y realmente el resultado, fíjate que esos colaboradores que tuve durante mucho tiempo, hoy tienen sus propios negocios, hoy nos seguimos frecuentando, a mí me da mucho gusto ver cómo las personas tienen éxito. Y aquellos que no se comprometían con el trabajo y tal vez trabajaron 1, 2 o 3 años, pero que su rendimiento era muy guango, o sea, era muy flojo, ni siquiera los tengo en el radar, no tenemos contacto el día de hoy. Espero que les vaya bien, pero como regla general, cuando das tu máximo esfuerzo, siempre te va mejor. Muchas gracias. Bueno, hoy eres hombre exitoso, es hombre muy amoroso, gentil. ¿Quién te enseñó todo eso? La vida me ha enseñado, la vida me ha enseñado, gracias por decirlo de exitoso. Eh, sí, soy un hombre pleno, soy feliz con mi vida, en busca del éxito todos los días. Sí, ¿quién me enseñó la vida? Porque en casa te- teníamos un ejemplo no muy bueno, ¿no? Mis padres no eran tan cariñosos con nosotros. Yo te puedo decir que yo escuché un te amo de mi mamá ya de adulto, ¿no? Después de algún entrenamiento personal al cual la invité y entonces me dijo te amo, pero yo ni siquiera me había dado cuenta que nunca me había dicho que me amaba, ¿sabes? Entonces, no eran muy cariñosos. Nosotros como hijos sí éramos cariñosos con nuestros papás. Eh, y en el ámbito de prosperar, yo creo que nos enseñó la necesidad.
A mí me enseñó la necesidad, tener que ser un hombre de bien, también la vida y los ejemplos que vemos. Hay algo que yo creo que ha marcado parte de mi desarrollo personal y que pareciera una anécdota muy sencilla, pero que yo creo que eso cambiaría a la sociedad si todo el mundo enseñáramos a partir de los valores. Mira, un día cuando tenía yo como 7 años, normalmente en las vacaciones me iba a trabajar con mi papá. Mi papá era un empresario que tenía un negocio de transportes. Entonces, según yo, me iba a trabajar con él, a estar en su oficina y ahí a divertirme. Y entre esta diversión, un día alguien me dijo, ven, acompáñame. Alguien de mi edad. Acompáñame, con quien yo pasaba mucho tiempo. Acompáñame, vamos a ir a una tienda, a un supermercado. Y fui con él. Hacíamos muchas travesuras. Yo era un niño muy travieso. Y entonces fuimos a la tienda y mi sorpresa fue que fuimos de compras, pero no traíamos dinero. Él se echó unos yogurts y unas gelatinas en su sudadera, en su suéter, y me dijo cómo hacerlo. Y también fuimos y robamos de este supermercado, sacamos algunas cosas, nos fuimos a la oficina y nos comimos eh, pues lo que habíamos robado. La verdad es que no había la necesidad porque cuando yo iba de vacaciones con mi papá, incluso había una tienda en la esquina, la cual le daba, solo tenía que apuntar lo que yo quisiera y me lo daba para no tener que andar ahí pidiéndole dinero. Pero realmente fue emocionante. Cuando llegó mi papá en la tarde, pues fui y le conté. Le dije, ¿qué crees? ¿Qué crees que hice? Le conté la anécdota. Híjole, 7 años y recuerdo la cara de enojo de mi papá. Yo viví una infancia en la cual recibí muchos golpes por parte de mi papá, por todo nos pegaba brutalmente. Y vi la cara y dije, no, ya, o sea, esta cara es de me va a doler mucho. Y me hizo que todavía tenía algunas cosas que no me había comido y me hizo que los llevara a regresar a la tienda. Vi no podría decir decepción, sí vi mucho coraje y me dijo, vas a ir a la tienda y le vas a ir a decir a la cajera que vas a regresar esto y le vas a decir, discúlpeme, soy un ratero y vengo a regresar lo que me llevé. A los 7 años yo creo que no sentía tanta vergüenza en decirlo, pero sí era inteligente. Entonces, pues regresé a la tienda con las cosas que traía, incluso un vaso que ya había abierto, y fui y le dije a la señorita, sí, le dije una mentira, le dije, vengo a regresar esto porque me lo llevé sin querer. Vi su cara y ella entendió perfectamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y me dijo, no lo vuelvas a hacer. Me fui y yo creo que eso marcó mi vida completamente. Eh, en ocasiones donde veo cosas mal puestas, dinero que no es mío, cosas que no son mías, no está en mí la naturaleza de tomar algo que no es mío. Y a veces a mí me sorprende ver a personas que se roban algo y que en tu cara te dicen que no lo hicieron. Yo he perdido amigos porque me robaron un billete y vi cómo se lo robaron y dijeron que no. Y he decidido cortar ese tipo de cosas, ese tipo de valores, no los permito cerca de mí. Y entonces, por eso digo que los valores deben inculcarse desde casa. Eh, Aprecio mucho eso que me dijo mi papá, pero además lo complementó. Después de que regresé, ya más tranquilo, ya no tenía la cara desencajada. Y me dijo, mira, quiero que entiendas una cosa. Si tú un día llegas a tener un problema legal, digamos, no sé por qué dijo esto, pero me dijo, digamos que porque le haces daño a alguien, tú tienes a tu padre que te va a defender. Pero si tú tienes un problema legal por ratero, yo mismo me voy a encargar de que te quedes ahí. No, quisiera que ese valor lo tuviera tantas personas, que se siguiera
no de esa forma, pero sí de entender cómo la honestidad hace que las sociedades sean mejores. ¿Tú crees que si el día de hoy em, los papás sean más conscientes qué es lo que enseñan a sus hijos, podríamos hacer los cambios en el mundo? Completamente, hoy que soy padre, gracias al amor de mi vida, soy padre de nuestra bebé de 2 años y tu hijo, que también tomo como mío, ya. eh, el ejemplo que les damos es completamente lo que ellos aprenden y lo que se refleja. Eh, He buscado temas, cómo ser buen padre, he leído, he tratado de inculcarme. Sí entiendo que la mejor forma es con la experiencia y viviendo. Muchas veces me he quedado en no saber cómo reaccionar a algo que están haciendo. Eh, por supuesto que me he cuestionado si a veces he escuchado que una nalgada en buen momento evita problemas después, pero regreso a lo que te dije, pues si yo fui un niño al cual golpeaban, que golpeaban hasta dejarlo con la piel roja, y no considero que los golpes sean de ninguna forma la forma en cómo hablamos con nuestros hijos. Procuro hacerlos entender y creo que el amor siempre es el mejor medio para educar y sobre todo enseñarles con el ejemplo. No podemos enseñar algo que no somos. ¿Por qué crees que los papás pegan a sus hijos? He hablado muy pocas veces de del maltrato que tuve de mis padres, sobre todo de mi papá. Mi mamá eh, pocas veces me pegó y cuando me pegó, pues ni dolía tanto, ¿no? Porque ya me pegó más grande. Y, y nunca lo había, hasta esta entrevista, nunca me había conmovido ni me había sentido eh, mal por ese maltrato. Yo sé que me pegaba por cómo lo educaron a él lo educaron con golpes. Eso fue lo que él aprendió, justo, aprendemos del ejemplo y por la falta de conciencia, por la falta de educación, por la falta, eh, yo diría que de empatía también. Y voy a poner un paréntesis también, cuando los niños son un relajo, me imagino que la paciencia es poca. Yo era un niño que daba muchos problemas, tal vez por buscar la validación, tal vez, hoy les dicen hiperactivos, ¿no? Yo me consideraba que era un niño hiperactivo, tenía mucha energía, hacía muchas cosas y hacía muchas travesuras, eh, y muchas veces validé y justifiqué el que me haya pegado tanto, eh, pero lo traduzco en la falta de conocimiento de su parte. Justo lo que mencionabas, pues el ambiente es el que nos está construyendo. Em, ¿Cómo has llegado a tener la mentalidad, la que tienes el día de hoy? ¿Y cómo has dejado esta mentalidad en la que estabas creciendo? Yo creo que hay 2 formas para aprender. Aprender en carne propia y aprender de mentores que ya transitaron ese camino y nos enseñan cómo evitarlo. Durante mucho tiempo yo elegí la primera. Elegí aprender muy duro o sea, no aprender a la primera, aprender después de varias veces hasta que la vida me decía, entiende que no. Esa es la forma como he aprendido. ¿Qué el día de hoy para ti significa tener mentalidad de escasez? Esta es una buena pregunta porque yo desarrollé una mentalidad de escasez, ¿no? ¿Cómo es eso? Lo normal sucede que las personas tienen una mentalidad de escasez y después desarrollan una mentalidad de abundancia. Es como el tránsito obligado. En mi caso fue al revés, porque viví en una familia que hasta donde yo podía ver no teníamos necesidades. Mi papá
él era un buen proveedor en la casa, nos tenía bien, nunca nos faltó nada, hasta los 11 años que él murió, nos mantuvo bien, y entonces yo tenía una percepción de la vida y del mundo, además de que vivíamos en un lugar en el cual nosotros, como la casa era la más bonita en donde estábamos, las personas con las que nos rodeamos también éramos como los que teníamos mejor situación económica. Entonces, nací en una burbuja en la cual pensaba que económicamente estábamos muy bien, ¿sí? Y cuando muere mi papá, inmediatamente nuestra realidad cambia, así, de una forma muy drástica, de tenerlo todo y de no tener carencias a no tener a veces para comer, a tener que usar ropa usada, ¿sí? Y por ahí hay memes en el internet que dice la pobreza no me va a alcanzar. Y yo creo que yo me metí ahí porque yo no estaba dispuesto a, a ser pobre, a tener una mentalidad de pobreza. Y digo que la vida me llevó porque mis circunstancias eran distintas. Después de que muere mi papá, cuando él vivía estábamos en colegio privado y después estudié en una escuela pública. Eh, compraba ropa nueva y después tener que usar ropa usada. Íbamos de vacaciones todo el tiempo y ahora, pues, si bien nos iba una o dos veces salíamos al año y ya no era a las playas, era pues a visitar a los abuelos al pueblo, ¿no? Cambia completamente y ya no traer dinero en la bolsa, eso dolía. Por eso es que comencé a trabajar muy joven, siempre busqué ayudar a las personas a lavar coches, a hacer una cosa, a ayudar para poder ganar algo de dinero y traer algo en la bolsa. Entonces me negaba a tener esa mentalidad de escasez, pero un día sucedió. Estudió la preparatoria en la universidad pública y las personas con las que me rodeaba eran personas que tenían una mentalidad de escasez, que ahorraban en el transporte público, que para poder irnos de fiesta poníamos 5 pesitos cada uno para poder comprar pues algo de alcohol de la calidad más baja. Y pues ahí comencé a tener ese tipo de conductas de escasez. Pudiera decir que no duró mucho tiempo porque no me gustaba. No me gustaba tener que pensar como que no tenía dinero. Al contrario, siempre estaba buscando cómo generar. ¿Crees que hay personas que están atrapadas con esa idea de que no tienen la mentalidad de escasez, pero realmente sí la tienen? Sí, sí, claro. Hoy te lo digo. Yo creía no tener una mentalidad de escasez, pero al darme cuenta que me estaba moviendo en un círculo social realmente muy limitado, pues tenía una mentalidad de escasez increíble y enorme, pero no lo sabía. Entonces, creía que tenía mentalidad de abundancia porque no conocía lo que significaba la abundancia. Yo el día de hoy recuerdo cómo habían como etapas en mi vida. Siempre me creí como inteligente. Y entonces justo que cuando estás, como yo decía, pues estás como en una cajita y no ves más allá, entonces de alguna manera incluso justificas que así donde estás está bien, ¿no? Y hay algunos dichos así que dicen mejor pobre pero feliz. Yo recuerdo como algunos de mis amigos decían, no, que yo soy tonto tener un coche para que todo el mundo ahora me quiere poner de chofer. ¿No? Entonces yo decía, no, pues sí tiene lógica, vas a tener coche, entonces te van a, ¿no? Vas a tener que llevar a todos, a todo el mundo y tú vas a pagar la gasolina, ¿no? Pero, o sea, entiendo que ahí es justo donde nos atrapamos a nosotros mismos para no querer crecer. ¿Qué crees? Porque justo tú has estado primero en un lado, luego de aquí, luego otra vez ya, ¿no? Cambiaste la mentalidad y la empiezas a desarrollar. ¿Qué hiciste para volver a la mentalidad de abundancia? Rodearme de las personas adecuadas. Una anécdota de la mentalidad de escasez. Tendría yo tal vez 19, 20 años y siempre me gustaron las revistas de autos. Hoy soy un influencer, una persona que habla acerca del emprendimiento, pero si no hubiera sido eso, me hubiera dedicado a hablar acerca de autos. Entonces siempre compraba revistas de autos
Y en una de estas revistas salió una edición en la cual convertían un vehículo, un Jetta, un Volkswagen Jetta, lo convertían muy sencillo en un Mercedes-Benz. Le cambiaban algunas partes y los emblemas y entonces tenían un Mercedes-Benz. Y yo dije, puedo tener un Mercedes-Benz por una cuarta parte de su valor. ¡Wow! Y tenía una noviecilla en ese entonces y le comenté, oye, fíjate que así esto en mi mentalidad de escasez. Y ella me dijo, ¿y para qué quieres un Jetta, un Mercedes-Benz que por dentro es un Jetta cuando tú puedes comprar un Mercedes-Benz? El talento y el potencial yo no lo veía y muchas veces otras personas podían verlo y eso nos pasa todo el tiempo. Otras personas pueden ver el talento y el potencial que tenemos para explotar y nosotros no. Y ahí dije, pues esta mujer tiene razón. No pasó un año y yo ya tenía un Mercedes-Benz. ¿Sí? No era el Mercedes-Benz nuevo, pero, y la verdad es que ni siquiera me dio tanta satisfacción, ¿no? Pero me di cuenta que la escasez estaba en mi mente, pero realmente por rodearme de las personas que no me ayudaban. Y cuando comienzo a rodearme de personas con una mentalidad distinta, las cosas comenzaron a cambiar. El día de hoy estás coachando, vamos a decir esa palabra, ¿no? O estás ayudando a los emprendedores y empresarios para tener mejores resultados en lo que están haciendo. ¿Cómo llegaste a ser consultor de negocios? ¿Te acuerdas del barquito de papel? Mira, comienzo, voy a ir un poco más atrás. Comienzo en los negocios formalmente a los 21 años. Y digo formalmente porque desde los 7 años ahí me habían enseñado a hacer algunos negocios mi papá. Pero a los 21 años comienzo con un negocio ya formal. Puse un café internet en casa de mi mamá y en un pedazo que tenía ahí como un local, habilitado como un local, y comienzo a tener este negocio. Durante mucho tiempo la meta siempre era crecer el negocio. Empecé con 4 computadoras. Después pues, llegué a 8, después a 10, me cambié a otro local, después 15 computadoras, después otro negocio, otro local. La meta era tener más locales, tener más empleados para ganar más dinero. Era muy simple y muy sencillo. Y al tener una meta tan simple, simplona lo voy a decir, es muy fácil perder el tiempo y solamente dejarse fluir por donde la vida nos lleve. En algún punto de mi vida también tuve una meta que era formar una familia y ya, me casé y pues ya meta cumplida, ¿no? Palomita. Siguiente meta, comprarse un buen auto, meta cumplida. Comprar una casa, meta cumplida. Y eran metas muy simples. Hasta que un día escuché el término de libertad financiera y esa fue una meta más grande, una meta que me comprometí a llegar a ella y entender cómo funcionaba la libertad financiera. La libertad financiera es el punto en el cual los mecanismos que tú desarrollaste te pueden mantener tu estilo de vida sin tener que trabajar o sin tener que esforzarte. Así que pues comencé a trabajar en torno a conseguir la libertad financiera con los negocios que tenía, pero no era sencillo porque tenía que sistematizar sin que mi negocio me necesitara. Tardé algo de tiempo y logré conseguir la libertad financiera cuando tenía aproximadamente 35 años. Tengo un amigo que él es administrador de empresas, más grande que yo, como 20 años mayor, que pretendía a mi mamá. Y un día le comenté que yo quería la libertad financiera y se reía de mí. Me decía, no, pues a ver, ¿qué? ¿A los 35? No, bueno, yo tengo 55 años. Soy profesionista, tengo mi negocio y no consigo la libertad financiera. ¿De qué me estás hablando que tú la vas a conseguir a los 35? Nos llevamos muy bien. Y yo le decía, pues lo voy a lograr. Y lo logré. Eh, una libertad financiera muy mediocre. Eso es la realidad, porque pues el tipo de vida que llevaba era muy fácil llegar a cubrirlo. Sin embargo, cuando llego a esta meta, para mí fue como la autorrealización.
ya me realicé profesionalmente, ya conseguí lo que quería en la vida, 35 años ya la hice, ¿no? Y me voy a celebrar y me voy de vacaciones a Cancún con mi mejor amigo que vive allá. Entonces le digo, amigo, voy para allá y voy a pasar unas vacaciones. Vente el tiempo que quieras. Llevaba como un mes y medio de vacaciones diciéndome, wow, Lo logra. conseguiste la libertad financiera. Lo logré todos los días. Por ahí tengo incluso una foto con un libro y un cigarro. En ese entonces fumaba y reflexionaba. Decía, lograste la libertad financiera. Y el libro que nunca lo leí, solo lo llevaba a la playa. Y un día de esos me contesté a mí mismo. Me dije, déjate de engañar porque no has conseguido nada. O sea, te sentiste bien un ratito, una semana, pero ahorita ya es muy aburrido venir todos los días a la playa, sentarte y ver el mar nada más. Ya ni me metí a nadar. Te digo que el libro ni lo leí y dije, no, algo está pasando, algo mal está pasando aquí. Y me regresé a Ciudad de México a buscar respuestas. Compartí con algunas personas que me sentía vacío. En ese entonces, para mí era muy sencillo llenar estos lugares de satisfacción. Lo llenaba con el cigarro, con el vicio del cigarro, lo llenaba con el vicio del alcohol, tomaba. Hoy no tomo, hoy no fumo. Lo llenaba con salir de fiesta con amigos, lo llenaba con mujeres también, ¿por qué no decirlo? Con cosas que me daban satisfacción inmediata, pero que después me dejaban vacío. Y, y me di cuenta que no estaba haciendo lo que yo quería. Buscaba eh, hacer con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, como tener una relación mejor y tampoco me llenaba. Cuando compartí con alguien cómo me sentía, pues algunas recomendaciones fue ve a terapia y fui a terapia, sentía que tenía una depresión, ¿no? Crónica, incluso por ahí me quisieron medicar, me tomé algunas pastillas y dije, no, pues esto no es lo que yo quiero, o sea, me siento bien, pero no me pone donde yo encuentro satisfacción. Eh, Terapias de meditar me ayudaban de alguna forma, pero no era, oye, acércate a Dios, pues yo me acerqué a Dios, ¿no? Me acerqué a Dios, pero cuando nos acercamos a Dios hay que saber qué es lo que le estamos pidiendo a Dios y qué es lo que queremos. Yo no sabía pedirle ni me acercaba de la forma adecuada. Eh, y un día, pues yo creo que tantas cosas que hice que algo se alineó y escuché acerca del propósito de vida. Escuché un video acerca del propósito de vida y lo recuerdo como ayer. Estaba en el baño, puse algo de música y salió un video en el cual hablaba del propósito de vida. Y ahí en la regadera dije, ajá, justo eso es lo que no tengo, ¿no? Y pues el ajá fue muy rápido, pero trabajar en mi propósito de vida me llevó algo de tiempo hasta que entendí que ayudar a otras personas a tener una mejor calidad de vida por su negocio era mi propósito de vida y ahí comencé a ser consultor de negocios. Ya tenía todas las bases, ya había estudiado una carrera legal, tenía la especialidad en administración, la maestría en administración, estudié programación neurolingüística, o sea, estaba más que preparado para ello, tenía la experiencia de un montón de negocios que he tenido negocios como el cibercafé, centros de copiado, venta de autos, una inmobiliaria, un negocio de tacos, una carnicería, todo tipo de negocios que te imagines, cantinas, bares, en todo me metía, pero porque solo estaba pensando en generar dinero. Entonces tenía mucha experiencia por todos lados de cómo hacer un negocio y, y vi esa oportunidad de cómo ayudar a otros, ¿no? Y que ya lo estaba haciendo, porque además siempre fui muy metiche. Cada vez que iba al negocio de alguno de mis amigos, les daba recomendaciones. Oye, ¿podrías hacer esto para que tu negocio le vaya mejor? Esas recomendaciones muchas veces no eran ni bien recibidas ni agradecidas, aunque a veces eran implementadas, pero yo no tenía el reconocimiento. Y comienzo con esto de la consultoría y entiendo que también si lo iba a hacer en serio, tenía que profesionalizarlo, hacer un plan de negocios de la consultoría y comenzar a cobrar. También recuerdo quién fue la primera persona a quien le cobré.
que no me quiso pagar y no me pagó la consultoría. Me buscó para que le diera la ayuda. Me dijo, oye, veo que estás haciendo esto ya, o sea, ya era intencional. ¿Qué te parece si te invito para que me des unos tips de mi negocio? Y le dije, sí, pero ¿qué crees? Que ahora cobro. Ujú. Y se rió, ¿no? Me dijo, ¿cómo crees? Sí, pero cobro poquito, no te preocupes, cobraba 500 pesos, $25, ¿no? Por esa sesión. Y me dijo, pues no te lo voy a pagar, pues no te voy a dar los tips. ¿En serio? ¿En serio? Digo, es más, vamos a hacer una cosa. Te doy los tips. Si los implementas, me la pagas. Si no, no me la pagas. Y me dijo, no, 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 porque yo estoy seguro que los voy a implementar, pero no te voy a pagar, ¿no? Todavía me sigue buscando para ver cuándo le doy una consultoría, pero el precio ya es diferente. Cada vez es más difícil poder pagar esa consultoría. Entonces, así el barquito ahí me llevó a encontrar mi propósito de vida y una vez que lo encontré, entonces de forma intencional y tomando las riendas de mi vida es que me profesionalicé en dar estas consultorías. Mencionaste ¿no? de muchos negocios que has abierto y pues que los has cerrado, algunos los has vendido. ¿Cómo uno puede entender cuándo es el momento de cerrar? Ok, primero, como consultor de negocios, el momento de cerrar un negocio es cuando no te está dejando ganancias. Afortunadamente, eso no me pasó. Sí, te comparto que siempre he tenido fortuna para los negocios. Entonces, eso sería lo primero. Para mí, el momento en cerrar los negocios ha sido cuando me aburría, cuando ya no me llenaban, sí, y pues sí, en algunos negocios cuando los vendí, no gané, pero no le perdí y me divertí un rato, y en muchos otros tuve muy buenas ganancias. Ujú. Si pudieras regresar a lo mejor en esos tiempos, en saber que era muy buen negocio y con los conocimientos que tienes el día de hoy, ¿crees que los podrías mantener? No me hubiese gustado mantener ninguno de esos negocios. O sea, si hoy me dices, ¿te gustaría tener uno de esos negocios? No, incluso si yo hoy quisiera tener alguno de esos negocios, podría iniciarlo rápido, ¿sí? Porque hoy sé que ni siquiera se necesita dinero para abrir un negocio, solo se necesitan las ganas y tener la meta clara, pero no, esos negocios no. Hoy mi enfoque está completamente puesto en ayudar a otras personas y con los mecanismos que están alrededor, como el libro, como las conferencias, como los talleres, como la academia digital, como hacer contenido que van dirigido hacia lo mismo. Si hoy me preguntas qué negocio estarías dispuesto a poner tus energías, ninguno. Podría estar en algunos negocios donde no me requiera tal cual mi tiempo y mi esfuerzo. A los emprendedores, por ejemplo, en mi comunidad de las diseñadoras y modistas, sucede que muchas veces se dedican a ese oficio porque lo aprendieron, porque pues, les hace mantenerse más o menos, ¿no? La vida, y de repente se dan cuenta que exactamente lo que hacen no los apasiona y que lo que les apasiona es a lo mejor justo hacer vestidos de novia o sea, algo a hacer más inspirador. ¿Cuál es tu consejo principal para alguien que quiere cambiar el rubro de su negocio, justo cuando ya se da cuenta que no es exactamente lo que le apasiona, que tiene que hacer el giro? Yo creo que principalmente son esas dos posibles cosas, pero me gustaría que tú como consultor lo compartas a la gente, ¿no? Entre abandonar y empezar el nuevo o cómo hacer esta transición suavemente. Mi papá, te compartí que tenía un negocio de transportes. Él tenía camionetas de carga y le trabajaba en exclusivo a una empresa y a veces a otras empresas que también estaban de su servicio. Y le fue muy bien, ahí creció su negocio y yo aprendí acerca de ese negocio. Aunque él faltó a los 11 años, mis tíos continuaron con el negocio y pues aprendí de ellos. En algún punto
me subí a una de las camionetas que todavía había dejado mi papá, a manejar la camioneta y a comenzar a hacer ese negocio también yo. Es lo que había aprendido, es lo que sabía hacer. Ya tenía el testigo y el testimonio de que ese negocio era bueno porque a mi papá le fue bien. Me vendí la idea de que me gustaba manejar largas distancias, que es lo que se hace en ese tipo de negocios, y era una mentira. Sí, un día, mientras iba tal vez a dejar una carga de Ciudad de México a Guadalajara, veía pasar autos más rápido, autos nuevos y más rápido rebasándome. Y me imaginaba a mí mismo manejando un vehículo de esos y decía, sí me gustaría mejor estar ahí y no tener que estar trabajando de chofer. Aunque sea mi negocio, no me gustaría estar ahí. Entonces, a lo que voy es que es cierto que podemos aprender un oficio de nuestros padres y que el hecho de que les haya funcionado no significa que eso te va a llenar o que tengas la experiencia por haber estado envuelto en ese medio, tampoco significa que te va a gustar. Yo diría que hay que indagar lo más rápido posible para entender en qué somos buenos, cuál es el talento que tenemos, de qué forma podemos ponerlo al servicio de las personas, entender si eso que sabemos hacer nos puede redituar, nos puede dar dinero, porque por ahí es trabajar en nuestra pasión y descubrir nuestro propósito de vida. Entonces yo les diría a todos los emprendedores en general que te enfoques en encontrar eso que te apasiona, porque te va a ahorrar años de la vida. Yo admiro mucho a las personas como tú que muy jóvenes encuentran ese camino, esa pasión, que a mí me costó 35 años de mi vida. Dicen por ahí que todo es perfecto porque es conocimiento que vas acumulando, pero por supuesto que me hubiera gustado encontrarlo cuando tenía 17, tenerlo claro y saber hacia dónde iba, porque me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, me hubiera ahorrado gastar mucho tiempo sin saber a dónde iba. Algo que mencionaste ahorita, que no tener ese conocimiento a los 17 años, me recordó a un maestro que tenía de las clases de economía. Hicieron como un experimento en nuestra escuela, porque ya ves que soy de, ¿no? de Unión Soviética, bueno, cuando ya se estaba derrumbando, entonces todas las enseñanzas pues todavía se basaban a esa información socialista, ¿no? Entonces, y nos empezaron a implementar solamente en nuestro salón unas clases de economía basada a la economía de Estados Unidos, donde ya se hablaba de negocios propios, de corporaciones, ¿no? De muchas cosas, de cómo hacer negocios pues en general, ¿no? Y siento que estas clases son los que me cambiaron un poco la visión de todo lo que normalmente yo veía alrededor. Me di cuenta que yo podría emprender, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Al querer ser diseñadora de moda, que yo pudiera hacer mi propio proyecto, ¿no? Y hacer mi business plan y tenía como la idea de, ¿no? De cómo preparar un plan de un negocio. Y pues hoy que estás, ¿no? Justo en consultando a todos los empresarios, emprendedores, ¿qué tan importante crees que es un plan de negocio? Un plan de negocios es fundamental para todos los negocios, pero es más importante tener un plan de vida. Sí, la escuela no nos da las herramientas que necesitamos. La escuela en América Latina está preparada y está pensada para construir obreros, así lo tengo que decir. Sí, para construir a personas que no piensen, que no tomen decisiones, que se dediquen solamente a trabajar para poder abonarle dinero al gobierno, a los gobiernos de todos los países de Latinoamérica. Entonces, si tú quieres salirte de eso, entonces debes de salirte del sistema. Y, y no estoy diciendo que la gente no estudie. Soy un apasionado de estudiar y de prepararme, pero no como un medio principal de conocimientos. La escuela te ayuda, sobre todo te ayuda a tener buenas relaciones, te ayuda a entender, pero el conocimiento que necesitas para la vida no está en la escuela, no está ahí. Por eso es que es bueno tener un plan de vida de saber hacia dónde vas, como en los negocios.
en los negocios es fundamental tener un plan de negocios, porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Gracias. Yo creo que en algún momento perdí esta oportunidad de tener un asesor en plan de negocios porque, bueno, yo aprendí lo que aprendí y hice mi plan, ¿no? Y recuerdo que cuando presenté este proyecto, después de eso se acercó una persona que se presentó que es consultor de negocios, que, bueno, son consultoría, ¿no? Y que estaban ofreciendo hacer un business plan más profesional, ¿no? Y eso costaba un número muy alto de dinero que yo no lo veía, ¿no? Y siento que en este momento, pues decidí como decidí, ¿no? Al final el negocio marchó como marchó, entonces no tuvo como un éxito, ¿no? Y siento que al tener claridad que eso es lo que necesitas, que es como, sí, es como una herramienta, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer las costuras, podemos hacerlos con una máquina, ¿no? Profesional, o podemos hacer puntada por puntada a mano, que obviamente hoy lo reconocen como alta costura, pero la verdad que si estamos hablando con de la costura básica, pues la máquina te ahorra un montón de tiempo, te ahorra muchas como incluso frustraciones, picaduras, ¿no? Con la aguja. Entonces siento que plan de negocio es como esto también de no solamente tener como las herramientas, sino que ahorrar todo este camino de frustración, de, ¿no? De dinero y de poder realmente apoyar a las personas a tener claridad en qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Porque siento que a veces empiezan, ¿no? Como a hacer algún emprendimiento, pero el día de mañana que les están ofreciendo alguna otra cosa y ya están ahí. Y el otro día que no funcionó, ya están en otro lado. Y como que no hay un plan de acción. ¿Qué dirías a esas personas que no pueden encontrar como este enfoque, ¿no? Y que tal vez tienen algún plan o que no tienen nada de este plan, ¿cómo fácilmente lo podrían hacer? Aunque lo que le diría a las personas que no tienen un plan y que no están pensando en tenerlo, les diría que pues son un barquito que los va a llevar el agua hacia donde sea y, y tienen mucho riesgo de que ese barquito de papel se pueda hundir. ¿Cómo hacerlo? Una, preparándose, capacitándose, acercándose de las personas que les enseñen, pero personas que tienen resultados. Tú mencionaste a un profesor de economía. Casualmente, en la universidad, eh, a mí me caía muy bien un profesor de economía y me hacía mucho sentido lo que él me enseñaba. Y un día que salí de la universidad, porque yo tenía un negocio afuera de la universidad, pues veo que el profesor de economía se va en transporte público. No digo que el transporte público esté mal, para ese entonces yo ya no lo usaba. Y, y dije, ¿qué me va a enseñar de economía? Un maestro que se mueve en transporte público. Lo comenté con algunos amigos y la verdad es que me atacaron a mí como eso no tiene nada que ver y cosas así. Pero yo te puedo decir una cosa que es que si tú quieres tener resultados, aprendas de las personas que los tienen, porque nadie puede enseñarte algo que no sabe hacer. Aunque tenga toda la teoría, la práctica es lo que te va a llevar. Y eso también funciona en la vida. Sí, en el plan de negocios como en el plan de vida, hay que enfocarnos en saber hacia dónde vamos para saber qué es lo que debemos quitar del camino y qué cosas te están siendo un lastre. En la vida también funciona así. Si yo hubiera sabido que hacer un plan de negocios era como hacer un plan de vida, me hubiera quitado muchas cosas que alentaron mi crecimiento. Conozco que de chiquito, justo a los 11 años, cuando perdiste a tu papá, que te asumiste el rol de papá. ¿Cómo es ser papá de 11 años? No se lo deseo a nadie. No le deseo a nadie tener que afrontar un rol que no le compete. Sí, como a los 8 años, mi papá me puso un negocio, comencé a vender frutas porque él me enseñó. Tal vez como a los 9 me enseñó a vender quesadillas y después me mandaba a acompañar a los choferes de las camionetas para
revisar que gastaran bien el dinero en gasolina, en casetas. Para mí era muy divertido y porque estaba aprendiendo. Y después me di cuenta que desde donde yo lo veo, que mi papá me estaba preparando para ocupar su lugar. Sí, este, el día que muere mi papá, yo creo que ya lo tenía decidido. No sé si tenía decidido esa noche, porque mi papá se quita la vida de un balazo en el jardín de nuestra casa. Y antes de hacerlo, me da un beso en la frente y me dice, cuida a tus hermanos. No se lo deseo a nadie porque es una carga muy fuerte, psicológica, emocional y energéticamente. Sí. Eh, Poco tiempo después de eso, asumí el papel que él me, que él me dio, que mis hermanos con gusto lo entendieron, dijeron, va, qué bien, ¿no? No tenemos a papá, pero tenemos un hermano mayor que mi misma madre me puso ahí, que yo me sentía también como un rescatador. Te decía que yo tuve que entrar en una mentalidad de escasez porque el día que muere mi papá, las cosas cambian completamente. Eh, yo creía que tenía una familia unida, a la familia de mi papá, a la familia de mi mamá, aunque entre ellos no se llevaban bien, siempre sentí cariño, amor, apoyo. Y el día que muere mi papá, eh, uno de los hermanos de mi papá llega a casa a hacer destrozos, acusando a mi mamá de que por culpa de ella, mi papá no tenía vida ya. Y, y comienzan el día, mi padre estaba muerto en el jardín, en el coche, y comienzan a desfalcar cosas de la casa. Se comienzan a llevar cosas. Apenas habían salido teléfonos celulares, nosotros teníamos 2 teléfonos en casa, se llevan teléfonos celulares, se llevan un coche, se llevan cosas de nuestra casa. Por supuesto que no había cabeza para pensar en eso, pero por supuesto que nos dimos cuenta. Y ahí comienza una debacle, o sea, ir hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. eh, y además hacerte cargo, ¿no? Muy pronto hay una reunión en casa, en la casa de mis papás. Vienen mis tíos, hermanos de mi papá, 4 tíos, a hablar con mi mamá y a decirle cómo es que ahora iba a funcionar todo. Textualmente le dijeron, mira, tú no sabes nada, tú no sabes del negocio, tú ni tienes preparación. Entonces lo ideal es que Roberto, uno de los hermanos de mi papá, se haga cargo del negocio y te va a dar un gasto a la semana. Te va a dar 600 pesos y con eso te tiene que alcanzar para mantener a tus hijos. Mi mamá, no sé, o sea, tenía 15 días o 3 semanas de que mi papá había muerto, entonces mi mamá tampoco podía decir mucho, porque también era una realidad que mi mamá no sabía hacer nada, más que ser ama de casa y cuidar a sus hijos. Y ella dijo, "Oh, ¿está bien?" Y yo a los 11 años dije, a ver, calmados. ¿Por qué no? Trabajan las camionetas de mi papá y cada semana se hacen cuentas de cuánto se está ganando y cuánto se está invirtiendo para ver cuántas ganancias hay. Y a mi tío le podemos poner un sueldo. Mi tío más grande dijo, a ver, tú eres un niño y tú no tienes opinión aquí. Eso es lo que se va a hacer, no estamos preguntando qué es lo que les gustaría. ¿Cómo cuánto comparadamente estaba generando ese negocio en ese entonces?
no tendría lógica que lo supiera, porque yo era muy niño, pero sí lo sé, porque veía las facturas de mi papá. En ese entonces todavía aquí en México teníamos 3 ceros de más, entonces el gasto iban a ser 600,000 pesos a la semana y mi papá facturaba de forma mensual entre 15 millones y 20 millones mensuales. O sea, 600,000, estamos hablando que no era ni el 10% de lo que generaba el negocio, ¿no? Porque 15 millones, millón y medio, o sea, el 5%, poquito arriba del 5% de lo que generaba el negocio era lo que le iban a dar a mi mamá de gastos. Y después de que yo digo eso y mi tío me calla y me dice que yo no opino, yo volteé a ver a mi mamá para que me defendiera y no defendió. Dijo, ok, y cuando se necesita ropa, bueno, pues cuando se necesita ropa, compran ropa. Mm. Y vacaciones, pues bueno, una vez al año vacaciones. Y mi mamá aceptó, ¿no? No tenía muchas opciones. Incluso hoy puedo decirte que fue la mejor opción que pudo haber hecho, porque de esa forma mantuvimos un gasto que poco a poco fue subiendo, pues, más o menos ahí con la inflación. Había que pelearse cada año para ajustar el gasto con la inflación. Y el trato era que iban a darnos gasto hasta que mi hermano, el más chico, tuviera 18 años. No se cumplió. Sí se cumplió hasta que yo cumplí 17, ¿no? Pero eso nos mantuvo, al menos teníamos algo que llevarnos a la boca, teníamos algo que comer. Mi mamá tuvo que hacer muchas cosas para poder sacarnos adelante. En la casa donde vivíamos, teníamos un jardín muy grande, ahí construyó algunos locales para poder recibir algo de rentas y pues a todos los demás nos tocó trabajar. Para mí era muy clara cuál era la misión, era enseñar a mis hermanos de qué forma iban a poder trabajar, de qué forma iban a poder traer sustento a, pues sí, a su familia, ¿no? Eh, y el emprendimiento fue lo que me ayudó a guiarlos, enseñarles a trabajar, esporádicamente darles trabajo en mis negocios y con el tiempo venderles mis negocios para que tuvieran una fuente de empleo. Hoy todavía tienen esos negocios, todavía se dedican a lo mismo. Wow. Reconozco mucho esta valentía de este niño y la sabiduría que tenías en ese entonces ya para manejar una situación tan fuerte. Si pudieras eliminar el día de hoy algún suceso del pasado, ¿cuál sería? Varios, varios y en diferentes ángulos, ¿no? Eh, con diferentes finalidades, pero definitivamente el que más gana eh, sería eh, eliminar el suicidio de mi papá, ¿sí? Haber crecido con un padre no tiene que ver con lo económico, eso no me hubiera importado. Poder, poder abrazar a mi papá durante niño siempre busqué el apoyo masculino y de quien lo tuve me traicionó, me traicionaban, me robaban, este, se burlaban de mí, ¿no? Mis tíos como eran mis figuras paternas, robaron lo que mi papá dejó, se burlaban de mí y de mis hermanos. Este, no pude, no pude tener esa charla con mi papá de haber crecido, de poder hablar como un hombre con mi padre. Por supuesto que lo he hecho muchas veces de forma energética, dice, platico con él, ¿no? Y también le digo, oye, pa, ayúdame aquí porque
porque no se me están abriendo estas puertas y se abren. También le he reclamado mucho. Le he reclamado mucho a mi padre. Ahí no se me abren las puertas cuando le reclamo, cuando se lo pido bien, sí. Y pues sí, básicamente eso sería. Y esta pregunta la hago en el podcast es, ¿qué cambiarías de tu vida y que eso no implicara ser diferente? Yo no estoy en ese cliché. Yo lo cambiaría afrontando las consecuencias de que todo cambiara. Wow, qué fuerte. Sí, sí. Y, y si hubiera podido borrar una cosa de mi vida sin que las cosas cambien, sí sé que hubiera cambiado el haber perdido tiempo con una pareja con la que perdí 8 años, sí, 4 de novios y 4 de casado, con la cual me hizo mucho daño emocional, donde hubo una carga energética muy mala, donde sé que pude haber perdido la cordura mental, porque era una persona que tenía problemas, sí, hoy lo veo con problemas mentales, que me pudo haber arrastrado hacia su propia realidad, que me quitó mucho tiempo de crecimiento económico, profesional, de desarrollo personal, sí, porque justamente nos convertimos en el promedio de las personas con las que nos rodeamos. Imagínate tener como pareja a una persona que no te quiere ver crecer, que no le da gusto tus triunfos, que no cree en ti, que además pues está buscando cómo afectarte emocionalmente. Y es tan triste hoy que estoy del otro lado ver a tantas personas que tienen a una pareja que les perjudica la vida en lugar de ayudar, y que yo creo que la única forma de salir de ahí es cortando con ese tipo de relaciones. Entonces me la ahorraría. Ah. ¿Qué para ti hoy es familia? Para mí lo más importante es la familia, y familia es mi núcleo. Eres tú, son nuestros hijos, y ahí se acaba la familia. Todos los demás son parientes. Todos los demás son parientes. Por supuesto que tengo un montón de parientes, 40 de un lado y 40 de otro, más o menos, y a todos los estimo, algunos más, algunos menos, algunos me caen bien, algunos no me caen bien, pero son mis parientes y siempre algunos los quiero mucho, ¿no? Pero mi familia nuclear es esta, y esta es la más importante, y no hay nada que permita, o sea, que yo permita que por algo más salir de mi familia. También fue un error que cometí en el pasado, creer que mi familia era mi mamá y mis hermanos, y poner por encima a ellos por mis propias metas, por mis propios sueños. Dejé en el camino mucho de mis sueños, mucho de mis metas, por darles a otros. Pues aquí estás construyendo una nueva realidad y me encanta ser tu acompañante en este camino. Bueno, Vamos a ir. es que me saqué la lotería, o sea, hace rato platicamos y algo te dije, ¿no? Me siento tan pleno, tengo la mujer de mis sueños a mi lado, y hasta le dice, ¡iji! Este, s- tenía que pasar muchas cosas. No, yo creo que no tenía que pasar, así es la vida. Pues yo permití llevar ese barquito de papel ahí que se fuera yendo. Afortunadamente tomé mi vida en mis manos, y a decidir cuáles son las decisiones. También debo decir que de un tiempo para acá he sido muy tajante con las decisiones que tomo. Soy un hombre que no da segundas oportunidades. Eh, no sé si eso está bien o está mal. No doy segundas oportunidades a amigos, a familiares, a negocios. No doy segundas oportunidades. O las cosas son o no son. Y creo que de esa forma funciona mejor. Podría decirle a las personas que cuando damos segundas oportunidades normalmente sale mal. Vamos a ir cerrando. Me gustaría preguntarte mucho más porque yo creo que justo
hay tanto por compartir detrás, ¿no? De este crecimiento, pero es algo importante. Por ejemplo, el día de hoy eres influencer, tienes casi 800,000 seguidores en tus redes sociales, mucha gente te admira, mucha gente comenta tu contenido. Em, ¿Cómo ha sido iniciar ese camino de posicionamiento en Internet? Y aquí además quiero que sí menciones el punto de, o sea, de los parientes, ¿no? Porque siento que cada uno cuando está iniciando sus redes sociales, su emprendimiento, pues los más cercanos son normalmente los parientes y muchas veces no nos apoyan. ¿Cómo fue en tu caso? Ok. Este, no sé, no sé, porque cuando comienzo con este crecimiento en redes sociales y a comenzar a hacer algo distinto, la verdad es que yo me separo. Ujú. Así, de estar en un núcleo, me separo porque entiendo que la meta y el camino en el que yo voy no está en este círculo. Hace poco eh, invité a un ex colaborador mío, que además fue mi socio y es muy buen amigo. Lo invité a sumarse a un proyecto y cuando se lo conté, me dijo, mira, yo lo que tú me digas, yo voy, pero no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Ajá. ¿Cómo que? O sea, porque yo entiendo que hoy lo que yo vivo es una realidad que no todo el mundo lo tiene, ¿sí? Y cómo ha sido este proceso de redes sociales y de construir una vida. Yo puedo decir una vida distinta a partir de los medios digitales. Ha sido maravilloso, me gusta mucho. No me la creo, ¿no? O sea, tardé 8 años en escribir un libro, pero yo no tenía en la mente clara si un día lo iba a publicar, ni qué es lo que iba a hacer, ni para qué quería hacer un libro. Comencé a dar conferencias porque me empezaron a invitar a las conferencias y no tenía ni claro cuál era el mensaje que iba a estar dando en las conferencias. Incluso los primeros talleres en los cuales me contrataron, eh, sobre la marcha desarrollé los temas porque no tenía claro cuál. Por supuesto que muy rápido lo encontré porque era a partir de mi propósito de vida, ¿sí? Lo de las consultorías, antes de dar, me buscaban para que yo les diera la consultoría y te soy sincero, a veces ni siquiera las agendaba porque decía, ¿qué? No estoy seguro si realmente voy a ayudar a alguien. Ujú. No era capaz. Eh, el compartir mensajes por medio de las redes sociales te ayuda a poder conectar con las personas que necesitan escuchar ese mensaje. Yo le diría a las personas que hoy la realidad está en el internet y hay que subirse porque si no, nos vamos a quedar atrás. ¿Qué dirías a las personas que se frustran por primer comentario negativo? Las personas que se frustran por el primer comentario negativo, que si no estás dispuesto a soportar un comentario negativo, las redes sociales no son para ti y te estás perdiendo de una oportunidad porque todos los empleos, todos los oficios, todo el dinero y la atención están en redes sociales y para allá van. Eh, es la evolución. Si quieres quedarte atrás, no te subas. Y sobre todo algo, a, a- a amigos se los he comentado, a amigos e incluso a personas que les he ayudado con sus redes sociales, es que cuando tú tienes un mensaje que es fuerte, hace ruido y las personas comienzan a comentar y por supuesto que no siempre vas a estar, o sea, toda la gente va a estar de acuerdo con lo que tú dices, ¿sí? Y si no estamos dispuestos a escuchar, a leer, a tener una retroalimentación, pues sería mejor no meternos ahí. Ahora bien, yo te digo que más vale que hablen de ti a que pases desapercibido y eso es en la vida. Y yo te tengo una mala noticia. Siempre hay alguien que habla mal de ti y a veces no te das cuenta. Sí, es impresionante. Yo en algún momento cuando empecé a hacer las redes sociales, yo decía, no, mi caso es único, porque no hay alguien que hable negativo, porque yo soy persona positiva. Y sí, hubo en algún momento primer comentario negativo, incluso ni siquiera era negativo, era como observación, ¿no?
y lo sentí como si me pesó. Pero en ese entonces sí, justo estaba en una capacitación donde uno de los speakers dijo, si nadie habla mal de ti, entonces tu mensaje no es suficientemente grande. Y eso me dio mucho alivio porque dije, no, pues sí tengo que ahora fortalecer más mi mensaje y hacerlo aún más grande. Y obviamente sí, después de eso hay más ideas ya como en, ¿no? Los que son opiniones que podrían ser justo negativas o no, que no son tan positivas. Pero bueno, eso como también de lo que algo que yo puedo compartir, en este caso para el público, no tenemos que quedarnos con la opinión de otros, sino que, ¿no?, saber claramente cuál es este mensaje. Última pregunta. No, quiero abonar que cuando tomas las riendas de tu vida, no importa lo que la gente diga, tú sabes hacia dónde vas. Y yo puedo decirte hoy que sí hay comentarios negativos. La verdad es que en mis redes no hay tantos comentarios negativos. Mi tipo de contenido más bien logra que los fans se confronten entre ellos, ¿no? Porque les hablo a dos diferentes públicos y entonces el mensaje, uno da su opinión y alguien más contesta, ¿no? La verdad es que ha sido muy poco los comentarios que van directo hacia mí y en mi contra. Los comentarios peores que he visto es como que yo hablo desde de mi círculo, o sea, como clasista, que yo soy clasista o que desde mi círculo de privilegios. Y yo digo, vean mi color humilde, ¿de qué me estás hablando de privilegios? O sea, no hay forma, ¿no? Pero entonces me da risa, digo, ¿qué? No podemos hablar de esa forma, ¿no? Ese tipo de comentarios son los que más hay. Y decir que si yo levanto un mensaje diciendo que salir de pobre es posible, es porque lo viví, ¿sí? Y algunos dirán, sí, pues es que tú no lo has vivido, puta. Sé lo que es no traer un peso en la bolsa, sé lo que es juntar pesitos para comprar una rebanada de pizza y, y no querer compartirle a mi hermano y verle la cara de tengo un chingo de hambre y decir, pues ya cómete la mitad, ¿no? Pues es lo que tenemos y vámonos caminando a la casa. Sí, entonces ese tipo de comentarios la verdad es que no deberían de afectar cuando tu meta está clara y sabes hacia dónde vas Y sabes tú, ¿verdad? y sabes tu verdad. ¿Qué mensaje dejarías para el mundo? ¿Qué te gustaría decir a todas las personas, sin importar qué idioma hablan, durante un minuto? Hay momentos en los que puedes pensar que las cosas son difíciles. Va a haber personas que te van a traicionar. Van a haber proyectos que no te van a salir. Va a haber veces que no tengas ganas de hacer algo. Y va a haber un momento en que te quedes solo. Pero nunca estás solo. Dios siempre va a estar contigo y es la persona, bueno, o es quien te va a llevar de la mano a que tú estés bien. Confía en Dios, en el universo, en lo que tú creas. Es la única que siempre va a estar contigo y que te va a ayudar a salir adelante. Muchas gracias. Gracias por este espacio, también por esta hermosa entrevista conmovedora. Y pues nada más ya para nuestros escuchantes felicidarios, comparte cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para poder seguir aprendiendo de ti. En todas las redes sociales como @Nicolás Robles Consultor y por supuesto, síguenos en Felicidarios porque esto es más que un propósito de vida. Es las ganas de crear una nueva sociedad. Nos vemos en el próximo episodio de Felicidarios. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y estar atento a cada nueva persona invitada que vamos a tener aquí para ti.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Felicidarios. Aquí creemos que quienes dan felicidad también merecen ser escuchados. Y por eso este espacio existe, para amplificar esas voces que inspiran, que transforman y que nos recuerdan que cuando damos felicidad, también la encontramos. Si este episodio resonó contigo, si tocó tu corazón o si tú también crees que dar felicidad es el camino para lograr la nuestra, Entonces suscríbete al canal, comenta, compártelo y envíaselo a esa persona que sabes que necesita escucharlo hoy. ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Porque Felicidario no solo es nuestro podcast, Felicidario es tu podcast.